Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del grupo número 6 de la prestigiosa Universidad Bolivariana del Ecuador en la asignatura de la Escuela Didáctica Multigrado, con el tema Microplanificación Simultánea para la Escuela Multigrado. El grupo número 6 está conformado por Oscar Albán, Michelle Briones, Germán Calvo Piña, Eduardo Quesada, Víctor Torres, Yulisa Zapata. Empezamos con la planificación microcurricular de la unidad educativa Simón Bolívar en el año lectivo 2023-2024. Docente tenemos a nuestro compañero Oscar Albán. La unidad didáctica es la número 1. Los grados son segundo, tercero y cuarto. Paralelo A. Área matemática. Título de la unidad álgebra y funciones. Número de semanas 10. Ámbitos, numeración y operaciones. Asignatura matemáticas, valores u otros ejes. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras, utilizando varias lenguas como el numérico, el digital, el artístico y el corporal. Asumimos con responsabilidad nuestros discursos. Tenemos la fecha de inicio de nuestra planificación, que es del 28 de septiembre del 2023 hasta el 17 de noviembre del 2023. El objetivo de la unidad es el siguiente: desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo mental y escrito exacto o estimado y la capacidad de interpretación y solución de situaciones problemáticas del medio. A continuación trataremos la relación entre componentes curriculares. Conceptos esenciales. Concepto de números naturales, sistema de numeración decimal, representación y lectura de números naturales, relación entre números naturales, aplicación de los números naturales. Destrezas con criterios de desempeño tenemos las siguientes: representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9999 en forma concreta y gráfica. La siguiente destreza: contar cantidades del 0 al 9999 para verificar estimación en grupos de 2, 3, 5 y 10. En las actividades de aprendizaje trataremos las siguientes: concepto de números naturales. En la actividad número 1, se relaciona con juegos, con canciones, juegos de mesa, experiencia en el entorno natural. En la actividad número 2 tenemos el sistema de números decimales con representación gráfica y escritura numérica. En la actividad número 3, la representación y la lectura de números naturales. Una representación concreta de números naturales utilizando materiales de manipulación. En la actividad número 3, la definición concreta y explicación del valor posicional de cada número. Ejercicios de identificación. Comparación y orden para pasar a la última actividad, que es la número 4, que es la relación entre números naturales, donde desarrollaremos ejercicios y práctica de comparación y ordenación entre los números. Luego de acabar con las actividades propuestas, utilizaremos los recursos. Los recursos para la actividad 1 serán materiales manipulables como bloques, legos, botones, etc. Canciones y retailas relacionadas con los números. También utilizaremos juegos de mesa que impliquen contar, sumar y restar. Los recursos para las actividades 2 y 3 serán materiales manipulables de igual manera como bloques lógicos, regletas, ábacos, tarjetas numéricas, juegos de mesa, etc. Recursos impresos, en los cuales contaremos con fichas de trabajo, libros de texto, cuadernos de actividades, láminas ilustrativas, etc. Para la actividad 4 utilizaremos recursos manipulables como bloques lógicos, regletas, material didáctico similar. En los recursos visuales, tablas, diagramas, líneas numéricas, presentaciones digitales, juegos educativos, juegos de mesa como rompecabezas. En los recursos de la actividad 5 utilizaremos los libros de texto y recursos impresos. En estos libros de texto estarán números naturales, aplicaciones y problemas, matemáticas divertidas con números naturales, el mundo de los números, texto entregado por el Ministerio de Educación. Luego de tener las actividades realizadas, procederemos con el indicador de evaluación. En el indicador de evaluación tendremos
El IM221 completa secuencias numéricas ascendentes o descendentes con números naturales de hasta 4 cifras utilizando materiales concretos, simbologías, estrategias de conteo y la representación de la semi-recta numérica. Separa números pares e impares. Tendremos también el IM222. Aplica de manera razonada la composición y descomposición de unidades, decenas, centenas y unidades de mil para establecer relaciones de orden igual, mayor o menor que. Calcula adiciones y sustracciones y da solución a problemas matemáticos sencillos del entorno. Tendremos también el IM223. Opera utilizando la adición y sustracción de números naturales de hasta 4 cifras en el contexto de un problema matemático del entorno y emplea las propiedades conmutativa y asociativa de la adición para mostrar procesos y verificar resultados. Luego tendremos lo que son las técnicas e instrumentos de evaluación. En la técnica tendremos observación directa, en los cuales tendremos un instrumento que será una lista de cotejo para registrar el proceso en la identificación y escritura de números. Tendremos también como técnica la evaluación oral, en la cual utilizaremos el instrumento de preguntas dirigidas sobre la lectura de números. También utilizaremos la técnica del portafolio y el instrumento será la recopilación de trabajos, datos, fichas, actividades realizadas, tanto grupales como individuales. Contaremos también con una técnica que es la prueba y el instrumento será un cuestionario. Continuando con la exposición, adaptaciones curriculares, especificación de la necesidad educativa. En nuestro caso hemos escogido al estudiante Valencia Saltos, que es de tercero de GB, que el cual cuenta con una adaptación curricular no significativa y por la cual tiene un trastorno del aprendizaje, el cual es la discalculia. Los conceptos esenciales que nosotros debemos impartirle a este estudiante son la lectura y escritura de números naturales hasta el 999. La destreza con criterio de desempeño es la misma con las cuales los compañeros nos han venido exponiendo en esta planificación, que es representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 90 y al 909, al 9999 en forma concreta, gráfica, en la semirrecta numérica y simbólica. Actividades de aprendizaje. En las actividades de inicio se dará 10 minutos para hacer un juego en el cual se llama el tren de los números. Se utilizará un tren de juguete con vagones numerados del 0 al 9. El estudiante debe ordenar los vagones de menor a mayor. También habrá una canción de los números. Se le hará cantar junto a una canción que mencione los números del 0 al 999, haciendo énfasis en la secuencia numérica. En el aprendizaje mediado, que durará 20 minutos, haremos el uso de material concreto, por ejemplo, emplear ábacos y bloques de base 10 para representar números de 3 cifras, ¿no es cierto? Juego de correspondencia también, asociar tarjetas con números escritos en palabras con su representación numérica. En el aprendizaje autónomo, que durará 15 minutos, se habrá la ficha de trabajo, se hará completar una serie de numérica con números faltantes hasta el 999. Va a haber una actividad en una tablet, se le prestará una tablet, o en este caso la computadora no cuenta en la institución, pero la tablet sí, el docente le puede prestar, y se utilizará la aplicación de árbol AEBC. Educativa, esta aplicación es educativa para aplicar la escritura de números. En las actividades de cierre, pues habrá un bingo de números donde jugará al bingo con cartones que contengan números de hasta el 999. Y por último, habrá una reflexión. Se conversará sobre lo aprendido y cómo se puede usar los números en la vida diaria con el joven. Y bueno, y dentro de la comunidad de Atahualpa, como hemos venido haciendo con el taller anterior. ¿Qué recursos va a haber aquí? Pues va a haber los mismos que se emplearán en las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, el tren de juguete con vagones numerados, el ábaco y los bloques base 10, las tarjetas con números escritos en palabras y en cifras, las fichas de trabajo impresas, la tablet o computadora con la aplicación educativa del árbol, a veces cartones de bingo con números hasta el 999. Eso. En cuanto a la evaluación, el indicador de evaluación de la unidad
es completar secuencias numéricas ascendentes o descendentes con números naturales de hasta 4 cifras, utilizando material concreto, simbologías, estrategias de conteo y la representación en la semirrecta numérica. Este indicador ha sido referenciado, es desagregado del mismo indicador de evaluación de matemáticas del 2.2 que pertenece a la parte elemental. Técnica e instrumentos de evaluación. Tendremos la observación directa, donde habrá una lista de cotejo para registrar el progreso en la identificación y escritura de números. Otra será la evaluación oral, preguntas dirigidas sobre la lectura de los números. Otra será el portafolio. Habrá recopilación de las fichas de trabajo y actividades realizadas. Y hoy, por último, tendremos la autoevaluación, una escala gráfica donde el estudiante indique su nivel de comprensión mediante emoticones. Eso, estimado doctor. Planificación de aprendizaje simultáneo para tercer año de educación general básica. Destreza con criterio de desempeño. M.2.1.12. Representar, escribir y leer los números naturales del 0 al 9999 en forma concreta, gráfica y simbólica. Indicador de logro. Lee, escribe y cuenta números naturales hasta 999, simulando situaciones de su entorno. Recursos. Tarjeta con números, pizarra, texto informativo, hojas de papel, lápices, colores, borrador, regla, imágenes impresa, legumbres, tales como chocho, alberja, frijol, habas, lentejas, garbanzo, bloques de base 10 y una pelota. Estrategias metodológicas. Actividades de inicio. Iniciar la clase con un saludo cordial y el diálogo sobre los productos alimenticios que conoce. Pueden ser frutas, legumbres, hortalizas. Presentar el tema de la clase, explicando que se trabajará con números naturales relacionados con las tareas, actividades, labores de la agricultura en la comunidad y la importancia de representar, escribir y leer dichos números. Juego, la cosecha numérica. Los estudiantes formarán un círculo. El docente lanzará una pelota a un estudiante diciendo un número del 0 al 99, 0 al 999 o del 0 al 9999. El estudiante que reciba la pelota deberá decir el nombre de un producto agrícola de la comunidad y la cantidad que podría representar ese número. Por ejemplo, 45 papas. Tenemos 20 minutos el aprendizaje mediado, presentación de la semirrecta numérica. El docente dibujará en un pizarrón una semirrecta numérica del 0 al 99, explicando cómo representar los números. La actividad, el mercado de Atahualpa, en grupos de 4 o 5 estudiantes, cerrarán un puesto de mercado imaginario. Cada grupo debería recibir una tarjeta con números del 0 al 99 y deberá etiquetar sus productos agrícolas. Con este precio escribiendo el número dibujando el producto. El docente guiará a los estudiantes para que lean en voz alta los precios y ubiquen la semirrecta numérica en el pizarrón. También tenemos 20 minutos el aprendizaje autónomo. Los estudiantes trabajarán en la actividad creación de cuentos numéricos descrita de la ficha de aprendizaje autónomo. Se le pedirá a los estudiantes que incluyan los elementos, la agricultura, el comercio de Atahualpa en su cuento. Durante este tiempo, el docente dará a los grupos ofreciendo apoyo y orientación sobre cuando sea necesario. Aprendizaje autónomo. Lectura de un texto informativo. Proporcionar a los estudiantes un texto informativo sobre las legumbres que se cultivan en la comunidad. El texto debe incluir información sobre la cantidad de semillas que se siembran por metro cuadrado,
la cantidad de agua que se necesita para el riego, el tiempo de cosecha y más. Pedir a los estudiantes que lean el texto y subrayen los números naturales que encuentren. Trabajo en parejas. Dividir la clase en parejas y entregar a cada pareja una tarjeta con un número del 0 al 999. Y una hoja con una tabla que tenga las siguientes columnas: número, representación gráfica y representación simbólica. Pedir que representen el número de 3 maneras. Concreta, utilizando las legumbres: chocho, alberja, frijol, habas, lentejas, garbanzos y habichuelas. Gráfica, ubicando el número en la semirrecta numérica. Simbólica, escribiendo el número en cifras. Pedir a las parejas que completen la tabla utilizando los números naturales subrayados en el texto informativo. Reforzar la comprensión de la representación y ubicación numérica. Aprendizaje mediado. Explicación de la representación gráfica de los números naturales. En la pizarra o en un papelote dibujar una semirrecta numérica y explicar cómo se representan los números naturales en ella. Utilizar como ejemplo algunos de los números naturales que completaron las parejas en la actividad anterior. Actividad práctica. Dividir la clase en grupos y entregar a cada grupo una caja con legumbres, como chocho, alberja, frijol, habas, lenteja, garbanzo, que contengan diferentes cantidades que oscilen de 0 a 999. Pedir a los grupos que realicen las siguientes actividades. Formar grupos de legumbres. Cada grupo debe formar grupos de 10 granos de legumbres. Contar las cantidades de grupos que se forman y registrar el número total de legumbres. Identificar el número mayor y menor. Cada grupo debe identificar el número mayor y el número menor de legumbres. Aprendizaje autónomo. El juego de compra-venta. Dividir la clase en dos grupos: vendedores y compradores. Los vendedores tendrán una caja con legumbres que se cultivan en la comunidad, tales como el chocho, la alberja, frijol, habas, lenteja, garbanzo. Los compradores tendrán dinero ficticio, por ejemplo, billetes y monedas. Cada vendedor debe poner un precio a sus legumbres utilizando los números naturales. Los compradores deben comprar las legumbres utilizando el dinero ficticio y contando el cambio que reciben. Tenemos lo que es aprendizaje autónomo, en el cual se dará por 20 minutos. Distribución de hojas de trabajo con ejercicios de presentaciones numéricas con forma concreta, gráfica y simbólica. Incluir actividades donde los estudiantes deban colocar números, una semirrecta, descomponer números y escribir números dictados. Pedir a los estudiantes que trabajen en pareja para completar la hoja de trabajo y discutir sus respuestas entre ellos. Organizar un juego de bingo de números donde los estudiantes deben escuchar un número y marcarlo en su tarjeta de bingo si lo tienen. Realizar un juego de memoria de números donde deben emparejar las tarjetas con las representaciones concretas, gráficas y simbólicas del mismo número. Refuerzo individual. Mediante la atención personalizada de los estudiantes que muestran dificultades, ayudándoles a comprender la descomposición de números y su representación gráfica. Por otra parte, tenemos antepenúltimo el aprendizaje mediado, que durará 20 minutos. Explicar brevemente la importancia de saber representar y escribir y leer números naturales. Mostrar un número en tarjeta del 199 a pedir a los estudiantes que lean en voz alta. Preguntar si pueden dar un ejemplo de dónde ven estos números en su vida diaria. Números de casa, página de libro, precio, etc. Dibujar una semirrecta numérica en la pizarra. Colocar diferentes números en la semirrecta y pedir a los estudiantes que lo identifiquen. Utilizar materiales concretos como legumbres o bloques de base 10 para demostrar cómo se forman los números, por ejemplo, de 1, 5, 3, 2 y se forma un bloque de 1000. 5 bloques dicen 3 bloques de 10 y 2 unidades.
Escribir diferentes números en la pizarra y descomponerlos en su componente, unidad, decena, centena, unidad de mil. Explicar cómo escriben y leer los números. Pedir a los estudiantes que salgan a la pizarra a escribir un número dictado y representado con dibujos, cubos para miles, bloques para centenas, líneas para decenas y puntos para unidades. Actividades de cierre. Presentación de cuentos. Cada grupo presentará brevemente un cuento numérico a la clase. Reflexión guiada. El docente facilitará una discusión sobre cómo los números están presentes en la vida diaria de la comunidad de Atahualpa, tanto en la agricultura como en el comercio. Evaluación rápida. Los estudiantes escribirán en sus cuadernos 3 números entre 0 a 99, 0 a 999 o 0 a 9999 que representen cantidades importantes en su comunidad y explicarán brevemente por qué los eligieron. Se evaluará el desempeño de los estudiantes a través de la observación de su participación en las actividades, la completitud de las tareas y la comprensión de los conceptos matemáticos.